Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro bloque 2 con nuestro tema 4 en su parte 3. Recordemos que es un tema bastante extenso y que por motivos de tiempo tuvimos que dividirlo evidentemente en tres partes, por lo que en esta ocasión vamos a trabajar esta sesión que habla de la administración del crédito y la cobranza, en la que vamos a revisar algunas políticas y algunos procedimientos sobre los cuales nosotros podríamos gestionar una un mejor desarrollo del crédito y la cobranza para beneficio de la empresa, ¿no? Aunque hay que ser muy cuidadoso con el desarrollo de las políticas y de los procedimientos, porque de ello depende, pues, que nosotros tengamos el circulante o la liquidez necesaria para que la empresa siga funcionando. Y bueno, de alguna otra manera, lo que buscamos es tener un punto de equilibrio entre el crédito, la cobranza y la liquidez que tiene la empresa. Y sin más por agregar, nuestro primer tema es el análisis de la política de crédito, donde la política crediticia de una empresa consiste en determinar las condiciones que se le ofrecen a los clientes para hacer frente a los pagos en sus compras. Hoy prácticamente en las estructuras económicas y en la estructura prácticamente de todos los negocios es necesario el crédito, tanto de empresa a empresa como de empresa mayorista como de empresa minorista. Es necesario que sea necesaria, que se aplique y que sobre todo se desarrolle de forma bien estructurada para que la empresa siempre esté generando ingresos. Y en ese sentido, nosotros vamos a dividir en tres elementos las políticas. En primer lugar, tendremos lo que nosotros conocemos como las políticas normales, que son las más convencionales y buscan el equilibrio en el riesgo de cliente, asumiendo en algunos casos, evidentemente, ciertos riesgos y permitiendo los plazos de pagos comunes en la industria. Y recordemos que cuando hablamos de pagos comunes nos referimos a los 3, a los 6, a los 9, a los 12, a los 18 y hasta los 24 meses, ¿no? Entonces, en ese sentido, estaríamos hablando de que sí, corremos un riesgo, pero el riesgo está controlado en lo máximo posible al estudiar al cliente. Las empresas que adoptan este tipo de políticas tendrán que financiarse moderadamente, y aquí es donde viene la parte que es importante, a sus clientes y por ello deben asumir ciertos costos financieros, que es preferible, es preferible el análisis del costo financiero a no tener clientes, ¿no? Y entonces en ese sentido tratamos o se trata que las empresas traten de arriesgar a partir del conocimiento del cliente el crédito. Esta clase de políticas se pueden aplicar en las situaciones internas de la empresa y coyunturales y se da en las siguientes condiciones. Cuando tenemos créditos normales, la empresa proveedora goza de una buena salud financiera, ¿no? No hay problemas para que nos estén urgiendo en el cobro. Las empresas están suficientemente capitalizadas, evidentemente. Si no, no podríamos hacer el crédito de esta manera. Las empresas tienen capacidad de endeudarse a corto plazo con costos razonables. En general, estamos en una etapa donde la empresa está lo suficientemente estable para ejercer este tipo de créditos y los márgenes obtenidos en las ventas de los productos son suficientemente buenas, por no decir excelentes. Y las empresas cuentan con una capacidad de producción adecuada para el suministro regularmente de sus clientes. Entonces, en ese sentido, tenemos una empresa totalmente estable, totalmente funcional, que nos va a ayudar mucho para poder ejercer este tipo de créditos. Después vendrían las políticas de crédito y cobro restrictivo, que son aquellas en las que predomina el aspecto financiero sobre el comercial.
dando prioridad al costo del crédito y no al efecto comercial. La empresa que adopta este tipo de políticas no tiene grandes planes de crecimiento a corto plazo y se conforma con mantener cifras de ventas y cuotas de mercado. Esto es, no nos importa el número de clientes en volumen, sino nos importa que en realidad continuamente estén llegando nuevos clientes y los que tenemos nos se paguen en condiciones regulares. Aquí estamos hablando de empresas, como su nombre bien lo indice, que están en un proceso de reestructuración, están en un proceso de estar en una medianía, que no es malo, muchachos. Hay empresas que toda la vida pasan su existencia como empresas pequeñas, medianas, ¿no? Que no son las mejores, que no son las peores, pero que siguen estando en el mercado y que tienen las suficientes ventas para seguir existiendo. No, siempre se cree como administrador novato que las empresas deben crecer y deben ser las mejores y deben de mejorar y deben de ser gigantescas y deben buscar nuevos mercados y en ocasiones en la realidad, en el mundo real, esto no sucede, muchachos. En ocasiones hay empresas que deciden estar en ese punto donde ni estoy bien ni estoy mal, no tengo grandes ganancias, pero no tengo pérdidas, donde no aumento mi capacidad productiva, pero no la disminuyo, y en ese sentido pueden seguir avanzando, ¿no? Claro que cuando un administrador con mucho empuje, con muchas ganas, ve este tipo de situaciones, se desespera porque la idea es que las empresas siempre crezcan. Y repito, esto no es necesariamente cierto, ¿no? Por parte de los dueños de la empresa, ¿no? Que finalmente son los que determinan el rumbo de la misma. La misión de esta clase de políticas conservadoras es conseguir el mayor nivel de liquidez para la empresa, que las cuentas a cobrar generen el máximo flujo de caja posible y reducir el endeudamiento externo con entidades financieras. Son empresas muy tranquilas, son empresas que si tú las entras a ellas, su ambiente relajado, la gente no se siente tan presionada, el ambiente puede ser muy distendido, ya que pues sí existe una presión, como en todos los negocios y en todas las empresas, pero esta está no sujeta al resultado inmediato y al crecimiento inmediato, ¿no? El objetivo de esta clase de políticas es considerar una elevada rotación de los saldos de los clientes y por lo tanto aquí tratar, de mejorar pues, prácticamente todos los índices de ingreso de la empresa, ¿no? Por lo tanto, sí es necesario que nosotros consideremos que este es un tipo de empresa que es adecuado, que sí funciona y que, bueno, puede ser que no tengamos los super sueldazos, ¿no? O puede ser que no tengamos el super crecimiento o no en la velocidad que nosotros lo queremos, pero sí tendremos una estabilidad en cuanto a los ingresos y en cuanto a nuestra paga y en cuanto a la continuidad de nuestro trabajo. Y después vendrían las políticas flexibles, que estas políticas liberales se basan en que lo más importante es el aspecto comercial y el crédito. Es un instrumento para ganarnos al cliente, por lo que la concesión de crédito son inversiones para fidelizar al cliente y ganar cuotas de mercado. Las políticas flexibles están más en función de la parte mercadológica que de la parte crediticia, y eso hay que entenderlo. Este tipo de políticas liberales conceden plazos largos a los clientes para pagar las facturas y dan crédito con facilidad a la mayoría de los compradores para aumentar el giro comercial. Una serie de condiciones obligadas a adaptar este tipo de políticas, donde las más habituales son: la empresa se encuentra con un mercado maduro y automatizado. La oferta es mucho más elevada que la demanda. Los sectores son enormemente competitivos y los productos que venden las empresas han entrado en una fase de madurez. Se están produciendo una progresión
de la demanda de los productos debido a la ralentización de la actividad económica. Si se dan cuenta, en estos pequeños datos, lo que nosotros estamos viendo es una economía muy fuerte, es una economía muy competitiva y es una economía donde las personas tienen la posibilidad de comprar en cualquier lado. Y por lo tanto, eso implica que las empresas decidan más porque las personas les compren y les sigan comprando que por generar una liquidez inmediata. Entonces, sí tenemos condiciones económicas que nos hacen tener ese tipo de actividades. También las ventas están experimentando una baja importante en los últimos semestres y entonces hay que buscar los clientes a como de lugar por el nivel de competencia que tenemos. La cartera de pedidos ha disminuido en los últimos meses y en general es una situación en la que la competencia es brutal y necesitamos que haya clientes que digan es la opción y debemos comprar. Luego ya pasaríamos a lo que son las políticas de cobranza, donde la gestión de pagos y cobranzas es un conjunto de operaciones necesarias para cancelar una obligación contraída. Esto implica una disminución de disponibilidades y por consiguiente también se producirá una disminución de las deudas. Un pago se origina mediante la existencia de una obligación hacia un tercero, hablado hacia los bancos, y donde ellos se llevan una parte del negocio y ellos se utilizan toda la maquinaria para hacer la recuperación del crédito en caso de que haya un inconveniente. Tener un proceso de cobranza efectivo implica que no cualquier negocio lo puede hacer y que su crédito de clientes pues es fácil de establecerlo, pero difícil de aplicarlo. Por lo tanto, lo mejor que puede hacer es aplicar mediante medidas preventivas, porque así incrementa el porcentaje de pagos a tiempo. Algunas acciones que se pueden aplicar para un sistema de cobranza efectivo, bueno, pues es ofrecer descuentos a pagos realizados antes de tiempo, que puede ser que sean unos descuentos pequeñitos del 3, 4, 5 o 7%, pero que al final motivan al deudor a poder establecer su pago. Implementar un sistema de cobranza preventivo y no recaudatorio de pagos. Es decir, tu fecha de corte es el 25, pero ¿sabes qué? Tu fecha de corte, y esto a lo mejor no es lo más correcto, pero tu fecha de corte es el 24, ¿no? Y entonces así la gente tiene un día de holgura para poder hacer su pago y que no caigamos en estos intereses que muchas veces las personas no entienden y que son los que les originan más problemas. Para el caso en las que se tengan cuentas vencidas, puedes implementar otro tipo de medidas como penalizar a los clientes que no realicen los pagos a tiempo, dar seguimiento a las cuentas para poder contactar al cliente y resolver el pago vencido a la brevedad. Y esto, por ejemplo, en documentos de lector, yo no, la verdad es que no conozco mucho del procedimiento, pero en documentos que yo he podido revisar, sí, una vez que te atrasas dos semanas, inmediatamente está la gente de crédito y cobranza preguntando qué pasó, ¿no? Y de alguna otra manera, pues, tratando de llegar a un acuerdo contigo. Las cuentas por cobrar se pueden volver una parte relacionada de tu modelo de negocios sin presentar mayores problemas. Y esto es cierto y está bien definido, pero es necesario que tú tengas un buen sistema y una buena gestión de los datos y una buena gestión de tu procedimiento. Esto solamente se puede lograr con un proceso de administración efectivo, así que con una estrategia correcta podrás mantener la parte financiera sólida y además permitir que tu negocio crezca. Obvio, la parte del crédito no es la única, porque va acompañada de las compras de los productos, de el análisis de los clientes, de las condiciones en las cuales tú das el crédito y todo esto funciona para que una estabilidad financiera correcta. Por lo tanto, el proceso de cobranza implica una forma mediante la cual se tramita el cobro de una cuenta por concepto de una venta de un producto o servicio.
El proceso de compra incluye, pues, número uno, la gestión de documentos y las facturas, la gestión de pagarés, la gestión de valores, las políticas que tenemos que seguir pues, así estrictamente para poder ejercer un crédito, los indicadores, tanto externos como internos de la persona, empresa o grupo que quiera adquirir un crédito con nosotros, y los reportes. Hay ocasiones y hay periodos del año en que la gente no nos paga, ¿no? Y ustedes dirán, pues como cuál, profesor. Pues si nosotros ejercemos un crédito para pago en mitad de Semana Santa, es difícil, muchachos, que nos paguen. Si nosotros ejercemos un crédito para fin de año, entre 24 y 31, es difícil que nos paguen. Y entonces ahí tenemos que reducir el número de ventas a crédito o en cantidades grandes o en personas que es difícil que nos puedan pagar, y entonces así motivamos la venta. No sé si alguna vez han ido a Coppel en ciertos periodos y la gente como que no quiere vender, ¿no? O a Electra o a FAMSA o a este tipo de empresas donde no quiere como ejercer la compra, e incluso, no sé si les ha pasado, que de repente me los escanean y ya cuando ustedes preguntan, dicen, no, a usted no le voy a vender nada, ¿no? Porque se ve que no paga. Y es parte de los reportes en ciertas fechas, y de alguna otra manera nos que la empresa analiza perfectamente estas cuestiones del crédito. Los pasos para hacer el proceso de compra, de cobranza, perdón, de forma más eficiente y efectiva, se dividen de la siguiente manera. En el número uno, organizar la gestión de información relevante de deudas para agilizar la cobranza. En el número dos, definir las políticas, técnicas, procesos y reportes de cobranza mediante un plan de cobranza. Por supuesto, cualquier dato que nos hable de cuándo nos pagan y cuándo no nos pagan, y a partir de qué montos nos pagan y a partir de qué montos no nos pagan, nosotros tendríamos que analizarlo. Automatizar el proceso de contacto con el cliente mediante el sistema de cobranza, que ahí tendríamos que ver qué parte es legal y qué parte hoy se ha convertido en ilegal, ¿no? Porque antes, bueno, pues, incluso hasta WhatsApps, ¿no? Les podrías mandar, hoy creo que ya no es posible. Y automatizar el envío de recordatorios mediante un proceso automatizado, pero repito, sin violencia. También coordinar nuestro equipo de trabajo para facilitar la gestión y recuperación de la cartera de cobranzas, coordinar acciones y negociaciones que aplicaremos sobre los clientes que no nos pagan, darle herramientas al equipo de gestión basado en un plan estratégico de cobranza. Si el cliente me dice esto, yo puedo darle esta opción. Si el cliente me dice otra variable, yo le puedo dar diferentes opciones. A partir de lo que él me diga, yo le ofrezco ayuda para que al final de cuentas me pague. Utilizar redes de cobranza basados en indicadores de cobranza para poder ajustar las estrategias, ¿no? Y aquí siempre hay que ajustar, ¿no? Porque pues nunca se sabe con quién nos vamos a encontrar. El proceso es muy simple. Cuando hablamos del proceso de los indicadores, de la tecnología aplicable a la cobranza y del equipo, tenemos que establecer objetivos medibles, eficables y controlables. Debemos hacer que nuestro equipo de cobranza tenga el potencial suficiente para siempre estar cobrando. Y esto a lo mejor nunca lo hemos imaginado, muchachos, pero no sé si alguien les ha en algún momento quedado a deber dinero que les presta y les debe. Y es realmente desgastante, porque lo es, ejercer el cobro. La gente es cansado ejercer un cobro. Y esto ejecuta pues para prácticamente todas las personas, sea tu dinero o no sea tu dinero, sea tu trabajo o no sea tu trabajo. Es cansado emocionalmente el recuperar dinero. Por eso hay que potenciar el equipo de trabajo. Asignar tareas bien específicas y bien especializadas para que la gente las cumpla a detalle, y siempre estar supervisando. Para las mejores prácticas hay que, pues evidentemente, hacer nuestro proceso administrativo, donde vamos a organizar, donde vamos a planificar y donde vamos a gestionar la recuperación del crédito en tiempo y en forma. Vamos a recuperar el crédito de personas que no nos quieren pagar y vamos a recuperar el crédito
de aquellas cuentas que ya teníamos como incobrables, ¿no? Y desde el punto de vista de la tecnología, nosotros tenemos que hacer procesos de automatización sí o sí, porque no se puede ejercer una buena recuperación del crédito hoy con los volúmenes de personas que tenemos. Por el otro lado, tenemos 5 etapas, que esta es la parte final del tema, donde son las 5 etapas para realizar un proceso de cobranza eficiente y efectivo, donde el primero es el proceso y análisis de la información de cobranza, organizar y validar la información posterior, que de hecho esto va a ser su tarea para el siguiente sábado, segmentar la cartera de cobranza y organizar los clientes a gestionar mediante un plan de cobranza efectivo y oportuno, definir y automatizar las estrategias de cobranza y de contacto a los clientes mediante un proceso de avisos digitales. Oiga, de repente en algunos lugares te decían, me faltan 2 días para que su cobro se venza, ¿no? Y tú decías, eso en lugar de sentirlo a gusto, lo sientes como una presión, pero bueno, finalmente son procesos, ¿no? Que pueden ejecutarse o no. Ejecutar la campaña de contacto basado en la estrategia predefinida de cobranza de acuerdo al plan de cobranza y realizar un control del proceso, medir y controlar la gestión del proceso de cobranza. Esto es revisar los 4 puntos anteriores. Y esta sería la manera en que nosotros podríamos estructurar un buen proceso para poder desarrollar nuestra cobranza efectiva junto con la lámina que vimos anteriormente. Y bueno, muchachos, ya nada más para terminar, las políticas de cobranza deberían de basarse en 5 etapas para que nuestra gestión sea eficiente y la primera parte que nosotros tenemos es el procesar y analizar la información de cobranza organizada y validada desde el punto de vista de la información que nosotros tenemos, segmentar la cartera de cobranza, organizar los clientes y gestionarlos, definir y automatizar las estrategias de contacto, de aviso y de reclamo en los canales legales y priorizar el contacto con los clientes que realizan cobranzas ineficientes y finalmente ejecutar la campaña de contacto basada en la estrategia predefinida y realizar un control de procesos, esto es, medir y controlar la gestión del proceso de cobranza. Algunas se repiten y ya las explicaremos estas 5 variables. Y bueno, pues por su atención, muchas gracias.